parábola del recaudador de impuestos y el fariseo. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, o republicano como lo conocen. El fariseo se puso a orar consigo mismo, diciendo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Esto a qué me recuerda? Me recuerda que generalmente en varias fechas durante todo el año, en varias iglesias, se celebra la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Bueno, dice la palabra de Dios que la Santa Cena pues se refiere y se hace referencia a la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, y que esto se lo debe hacer como un momento solemne para recordar siempre que Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados, y es en donde generalmente se utiliza el pan y se utiliza el vino. Como nos dice en Mateo 26:26, tomen y coman esto es mi cuerpo, que se refería al pan. Y luego cuando dijo, y se refería al vino, pues él dijo que luego tomó la copa de vino, la bendijo y le dijo que esa era la sangre del pacto derramada para el perdón de los pecados. Pero Pablo nos advierte en 1 Corintios 11:27-32, nos dice que él está en contra de tomar indignamente de ella. Si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo y serás juzgado por Dios, incluso podrías enfermar o morir. Y a lo que yo me refiero con esto es que muchas veces estamos en la iglesia, hay un grupo que toma la Santa Cena y que tal vez se siente aparentemente bien consigo mismo, y se sienten al igual que este fariseo que decía: oh Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Se sienten de esa manera, mientras las otras personas que no cogen la Santa Cena se sienten indignas, y muchas veces yo me he dado cuenta que se sienten marginadas, menospreciadas. Y ahí es donde el recaudador, en cambio, recaudador de impuestos, decía que él se quedó a cierta distancia y le decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y a lo que yo voy es que veo que en muchas iglesias el pastor toma la Santa Cena, y bueno, está bien que esté bien a cuentas con Dios, pero se me hace muy extraño que él tome la Santa Cena, si aparentemente el único perfecto es Dios. Siempre hay algo que el Señor demanda cambiar en nosotros. Entonces pienso que muchas veces nosotros debemos empezar a dar incluso el ejemplo. El hecho de que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios es mucho más valioso que nosotros podamos tomar la Santa Cena por no quedar mal frente a la gente, o porque me siento bien y aparentemente todo está bien en mi vida. Pero la palabra también dice: tened cuidado, que aparentemente parece que vais por camino correcto, por camino recto, pero en realidad es un camino que te lleva a la muerte. Y que dice también la palabra: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esta es una muy buena reflexión para que también los pastores, la gente que está de cabeza en la iglesia, es necesario recordar a la iglesia y decir: yo lo hago porque así como usted fue un día pecador, yo también lo fui, y de la misma manera quiero que usted se humille frente al Señor y reconozca sus pecados, y lo voy a hacer con usted para que vea que nosotros también somos hombres imperfectos, como usted, como yo, de carne y hueso, que el único que merece la honra y la gloria es Dios. Pero es necesario que también en las iglesias se empiece a enseñar más la humildad, que a enaltecerse frente a las cosas que aparentemente pensamos que están correctas. Espero que te haya gustado esta reflexión, y es necesario empezar a avivar a la iglesia, es necesario empezar a levantar a la iglesia, porque muchas veces nosotros podemos ver al hermanito de al lado mal, con ojos de que mira, no cogió la Santa Cena, qué pecado no tendrá, porque es lo primero que uno critica, ¿no? Pero lo que uno no critica es por qué el pastor siempre coge la Santa Cena. ¿Acaso él está a cuentas con Dios? Y si está a cuentas con Dios, ¿no habrá algo en el corazón del pastor que él siente que también el Señor demanda de él? Y no estaría mal que un pastor no coja la Santa Cena, porque así enseñaría al pueblo a humillarse frente al Señor, pero sobre todo a reconocer sus pecados, y a que diga el Señor: este será justificado porque ha venido a mi presencia y lo ha reconocido, y ha preferido quedar mal frente al mundo que quedar frente a Dios mal. Así que eso es, mis hermanos, seamos cada día más cristianos, más hacedores y oidores de su palabra, porque si solo somos oidores y no somos hacedores, tal vez aparentemente pueda ser que nuestras vidas cristianas están bien, pero en realidad necesita otro tipo de enfoque, porque hay una generación en la que se está empezando a cuestionar las cosas, y es necesario explicar cómo se tiene que hacer las cosas correctamente. Bendiciones.